Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Suárez, soy estudiante de licenciatura en informática de Uniminuto. Yo hoy les vengo a hablar sobre algo llamado algoritmo y diagrama de flujo. Entonces dice que este diagrama de flujos de algoritmos se utiliza mucho en la programación y tiene que ver bastante con la parte fundamental y las bases que uno tiene para llegar a la parte de programación. No es iniciar de una vez a programar y a echar código, como se dice coloquialmente, sino que tenemos que tener primero unas bases lógicas para ir entendiendo poco a poco los niveles de la programación. Para esto he hecho como un pequeño contenido sobre qué es, los tipos, las características, las partes para los algoritmos y la simbología para el diagrama de flujo y algunos ejemplos para que tengan eh, mejor conocimiento. Entonces, algoritmo, ¿qué es? Dice que es una serie de procesos o pasos ordenados y que se llevan a cabo para llegar a una solución de un problema, teniendo una consecuencia lógica y finita. Y dice que pueden ser tanto sencillos como algo más estructurado. Sencillo quiere decir que yo hago un paso a paso de qué es lo que hago desde la casa hacia el colegio. Y algo más estructurado como hacer ya un programa, hacer una aplicación que conlleve mucho más tiempo y que conlleve ya parte de códigos como tal, ¿no? Bien, en tipos tenemos algo que se llama cualitativos. Dice que son secuencias lógicas y formales, pero que no tienen nada de cálculos numéricos. Algo puede ser como lo que decía anteriormente de ir de la casa al colegio, puedo hacer un paso a paso en una hoja, ¿sí? Pero no tiene nada de números y no tiene nada de como una parte de números, ¿listo? Ya en la parte cuantitativa sí ya tiene pues cálculos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, para hacer una calculadora, sí ya necesito obviamente, sí o sí, la parte lógica numérica, ¿listo? La parte computacional dice que este depende del cálculo y que tiene que ser desarrollado por un computador. Por eso se llama computacional, porque la parte de esa programación tiene que ser desarrollada en un computador, esa parte de código. Los no computacionales dicen que no requieren un proceso de un computador y que pueden ser resueltos por un humano, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un algoritmo en una hoja y cualquiera persona lo puede ir resolviendo en esa misma hoja. Y los convencionales son aquellos que donde las personas realizan tareas a diarias, como por ejemplo cepillarse los dientes. Entonces yo puedo hacer un algoritmo de cómo me cepillo los dientes. Entonces pues entro al baño, agarro mi cepillo de dientes, agarro la crema. ¿Hay crema? Sí o no. Entonces ahí empiezo yo como a estructurar el paso a paso de lo que yo hago para agarrar y para cepillarme los dientes. Características que tiene un algoritmo: dice que debe ser preciso, es decir, que tiene que tener un orden exacto al momento de la ejecución, ¿sí? Que no me puedo saltar ningún paso porque de pronto puede repercutir en el resultado de ese algoritmo. Que debe ser definido, es decir, que al ejecutar el mismo más de 2 veces debe dar el mismo resultado. Un ejemplo es que cuando se hace una calculadora, si yo le digo que 2 más 2 es 4 y me muestra ese resultado, y yo vuelvo y le digo que cuánto es 2 más 2 y me da otro resultado, como que ya tenemos un problema de programación, ¿cierto? De lógica. Entonces por eso dice que debe ser siempre definido que cuantas veces yo repita ese proceso debe dar el mismo resultado, obviamente con los mismos datos, ¿no? Debe ser finito, es decir, debe tener un límite, ¿sí? Un inicio y un fin.
que debe ser legible, que el texto que se muestra allí en este algoritmo, ya sea en una hoja o en un computador, debe ser claro y conciso. ¿Qué es lo que yo quiero decirle a ese usuario de lo que yo voy a hacer o lo que vamos a hacer? Dice que tiene tres partes: una entrada, otra de proceso y otra de salida. Dice que las partes de un algoritmo son esas que estamos ahorita mencionando. La entrada son los datos que yo ingreso para hacer las operaciones. Entonces, como le decía, pues al momento de hacer una calculadora, él me va a pedir qué números, él me pide esos datos, en este caso son los números, y qué operación matemática voy a hacer. Ya en el proceso y en la operación formal, como tal ese algoritmo, entonces ya el computador lo va a hacer esa operación matemática, y ya la salida es el resultado de esa operación, que listo, y ahí termina la ejecución. Entonces, entrada, proceso y salida, listo. En el ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. La parte de aquí, de lavarse las manos, es un algoritmo sencillo de la vida diaria. Como ustedes ven, tiene un inicio y tiene un fin, ¿sí? Siempre se debe colocar inicio y fin. Dice que abrir el grifo, mojarse las manos, cerrar el grifo, aplicarse jabón, frotarse las manos con el jabón, abrir el grifo, enjuagarse las manos, cerrar el grifo, secarse las manos y fin. Si se dan cuenta, vamos un paso a paso de cómo es que lo hacemos, así como le decía que cepillarse los dientes, ¿listo? Entonces es algo estructurado, es algo secuencial, ¿sí? De cómo vamos haciendo ese procedimiento. Y aquí a este lado tenemos algo ya más estructurado, por decirlo así. Esto es para entrar a un parque de diversiones. Entonces aquí lo llamaron con comienzo y con final, que puede ser lo mismo. Y lo hicieron con pasos. Es paso 1, escribir cuál es su edad. Entonces, este letrerito, ya en una parte computacional, digamos cuando es un computador, le sale escribir y cuál es su edad. Entonces usted coloca su edad ahí. Siguiente paso, entonces el computador lee esa edad, ya la lee, ya la tiene ahí guardada, digámoslo así, la lee y la tiene guardada, listo esa edad. Paso 3, me dice escribir cuál es su altura, entonces digo, mi altura es tanto, y el paso 4 ya el computador toma esa altura. Hasta aquí, el computador ya tiene la edad y mi altura. Ya en el paso 5, el programa me pone un condicional. Entonces, me va a decir, si esa edad, o sea, esta edad que guardo acá es igual o mayor a 18 y que altura, ¿sí? Esta altura es igual o mayor a 1.48, bueno, en ese momento se escribe 148. Entonces, que si esto se cumple, si esto se llega a cumplir, entonces, paso 6, escribir puede ingresar. O sea, aquí ya me está mostrando la parte del resultado. Como pueden ver, estos son los datos que ingresé. ¿Se acuerdan? Los datos, la entrada. Ese es el proceso. Y ese es el resultado que me está mostrando. ¿Vale? Los datos de entrada, el proceso y los resultados. Entonces, si este se cumple, si este paso 5 se cumple, escribir puede ingresar. Si esto no se cumple, entonces, si no, entonces diga, si no se puede, si no se cumple, entonces que me escriba o que me salga en la pantalla, no puede ingresar. Y paso 9, finalización del sí. ¿De cuál sí? De este sí. ¿Sí? Porque ya le estamos dando terminado a esta condicional. Entonces, si sí o si no, entonces ya me da finalización
y final. Y cierro ya el ciclo de todo esto. Entonces vean cómo ustedes puedo yo organizar mejor esta parte del algoritmo, algo más sencillo y algo ya más, un poco más estructurado en un computador, ¿vale? Ahora pasamos con algo que se llama diagrama de flujo. Entonces, ¿qué es esto? Dice que la representación gráfica de un algoritmo de un proceso determinadas por una figura geométrica que representan los pasos de la ejecución. Entonces, esto sencillamente es que todo lo que hemos hecho anteriormente, todos estos pasos del algoritmo, ahora se van a ver reflejadas dentro de unas figuras geométricas y de pronto algo más organizado. Dice que tipos, hay dos, normalmente horizontal, que va de derecha a izquierda según el orden de la lectura, y vertical, que va de arriba hacia abajo, como una lista ordenada. Las características, dice que es una herramienta sencilla, que los gráficos a utilizar son fáciles, no son gráficos súper estructurados, que tengan una configuración, o mejor dicho, súper grande, que sea complicado, no, son figuras geométricas muy sencillas. Dice que tiene una forma esquemática, dice que todos los pasos están dentro de ese proceso, o tienen que estar dentro de un proceso para que todo quede esquematizado en ese diagrama de flujo, y una simbología que realmente se representa por figuras geométricas. Entonces, pues aquí vemos ya la simbología. Digamos que esos son como lo que más se utiliza, ¿sí? Entonces, porque pues hay muchas más figuras, pero pues ya para elementos muchísimo más superestructurados de diagramas de flujo. Pero lo que más se utiliza son estas. Si bien para un inicio y un fin, siempre lo vamos a hacer con estas figuras, indica el inicio y el fin del algoritmo. Listo, lo que representa. Símbolo y lo que representa. Entonces ya con esas dos figuras, la entrada de datos, como se acuerdan cuando pedía la altura, pedía la edad, entonces aquí se lee ya los datos. Con esta otra figura se lee el proceso, es decir, la parte donde comparaba que decía que era igual o mayor. Aquí es como ya la salida de esos datos o los resultados, ¿sí? Lo que les sale impreso, bueno, impreso en la pantalla, digámoslo así, al usuario como tal. Todas estas figuras deben ir conectadas con unas flechas, ¿sí? En la parte de decisiones, ¿se acuerdan cuando sí, el condicional que le pasó? Entonces, sí, si se cumple, entonces aquí empieza el proceso y hace una flecha hacia acá y otra hacia acá, le ponemos el condicional. Si sí, haga por esto y si no, se vaya por este otro lado. Y la parte de repeticiones y iteraciones, que lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí ya está un ejemplo mejor. En esta parte de ejemplo tiene un inicio de cómo freír un huevo, ¿sí? Entonces dice, ¿qué inicio? Y me pregunta, ¿frito? ¿Sí? La parte de como condicional. Si sí, entonces, sí, entonces freír y seguir acá a la siguiente. Si no lo quiero frito, entonces ¿qué? Simplemente cocinarlo y hervirlo. Y paso a la siguiente. Listo. Aquí vuelve y me pregunta, ¿tiene sal? Entonces, si le digo que sí, que ya tiene sal, entonces servirlo y comer y fin. Pero que si no tiene sal, entonces agregar sal al gusto, servirlo, comer y fin. ¿Vale? Entonces digamos que esa es como se representa esta parte
un algoritmo en un diagrama de flujo. ¿Listo? Acá en esta parte tenemos algo ya un poco más estructurado, ya de parte computacional. Esto se puede hacer en una hoja normal, eso, pero eso ya requiere una parte computacional como lo veíamos en el algoritmo, pero ya representado en un diagrama de flujo. Entonces, tenemos un inicio, tenemos una entrada de datos, aquí me pide un número. Esto se va a hacer para especificar si un número es par o es impar. Entonces, me dice que inicio, me dice que número, me pide un número, y aquí ya me pone una condición, ¿sí? Un proceso. Dice que si el número es dividido, esto significa dividido, o sea, entre 2 es igual a 0, recordemos que si al momento de dividir un número por 2, si este es igual a 0, el resultado es igual a 0, si sí, el número sí es par. O sea, esta parte es como la impresión en la pantalla. Me va a aparecer en la pantalla si es par. Si el resultado no es igual a un 0, o sea, no es igual a esta a par, entonces me va a decir que no, entonces no es par. Y me va a salir así en la pantalla que no es par. Siempre y cuando yo escriba con comillas. Todo lo que yo escriba dentro de las comillas, así tal cual, me va a aparecer en la pantalla. Entonces, no es par y fin. ¿Ya ven? La entrada de datos, el proceso y el resultado que me va a aparecer acá, de acuerdo a las decisiones que se tomen aquí en este caso, y llego a un fin. Entonces es como un ejemplo más claro para esta parte de diagramación de flujo. Bueno, esto es algo que también he querido ponerlo aquí. Y es como un ejercicio que ustedes pueden hacer. Yo he hecho un diagrama de flujo de cómo pagar un servicio público. Lo he escrito y lo he recortado por pasos, como pueden ver. ¿Sí? Entonces aquí está el inicio, aquí está el fin. Entonces lo he estructurado así y lo que hago es que se lo entrego a un estudiante o un grupo de estudiantes, como ustedes quieran, y que ellos ordenen esto. Este diagrama obviamente se le entrega desorganizado, todo desorganizado, y que ellos empiecen a hacer como la secuencia lógica, esa secuencia o ese paso a paso de ese algoritmo convencional de lo que hacemos del día a día de pagar un servicio público. Después de que ellos hagan eso, entonces les vamos a pedir que este algoritmo lo pasen a un diagrama de flujo, ¿sí? Con todas las partes y figuras geométricas, y que aparte de esto, como esto no tiene condicional, de si sí, de si no, entonces que le coloquen mínimo un condicional, de que pregunten en cualquier parte del diagrama de flujo, le hagan una pregunta y que si esa pregunta tenga un sí y tenga un no. ¿Listo? Entonces es como un ejercicio chévere para ellos. Pues aquí está la parte, ya toda la parte de la fuente, de donde saqué pues toda esta parte informativa para ustedes. Y pues nada, espero que les haya gustado, espero que haya sido de gran interés y de gran ayuda de cómo es esa parte de algoritmo y diagramación de flujo. Muchas gracias.